cámara. ¿Sí? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Carlos Aguasaco. Tengo el gusto de estar con ustedes el día de hoy presentándoles a el repentista y poeta cubano Alexis Díaz Pimienta. Vamos a... Y vamos a tener una conversación. El plan que tenemos para el día de hoy es el siguiente. Vamos a tener una pequeña conversación, una entrevista con Alexis. Después él nos va a hacer una lectura de poemas. Y hacia el final una demostración de repentismo. Ese es el orden. Después estará Pedro Podevil, que nos va a ayudar con la coordinación de las preguntas, porque estoy completa y absolutamente seguro de que ustedes van a tener muchísimas preguntas. Así que bienvenidos a Repentismo y Poesía. Alexis Díaz Pimienta es cubano. Sí, señor. ¿De qué lugar de Cuba? Aunque tenga esta cara de alemán, soy cubano de La Habana. Es curioso porque los cubanos, cuando estamos por el resto del mundo, todo el mundo tiene fama de decir que es de La Habana, aunque sea de cualquier provincia. Entonces los que somos de La Habana de verdad nos da hasta vergüenza decirlo. Yo soy nacido y criado en Ciudad de La Habana, aunque por dedicarme a la música guajira desde niño, a la música campesina, mucha gente piensa que soy de provincia, pero soy de La Habana. Sí, eso es una de las cosas que estábamos conversando con Alexis fuera de aquí del escenario, sobre a pesar de que sea una persona urbana, mantiene vivas una serie de tradiciones que tradicionalmente se identifican con otras regiones. Pero comenzaste a los 5 años en el repentismo. Claro, repito, yo nací en el centro de La Habana, en Centro Habana, pero mi padre era de origen pinareño, de Pinar del Río, una de la provincia más occidental de Cuba, una zona rural en la que es muy fuerte la tradición del repentismo, la tradición del punto guajiro, del punto cubano, de la improvisación de décimas. Entonces, desde que yo era niño, Carlos, yo tardíamente recuerdo haber oído a las personas hablar en prosa. Yo escuché siempre hablar en verso en mi casa, porque mi padre hablaba en verso, en décimas, improvisaba. Los mejores amigos de mi padre eran los grandes repentistas de Cuba, el Indio Naborí, Justo Vega, Adolfo Alfonso, el Guiquero de Cienfuegos. Las grandes figuras que después supe yo que eran los clásicos del repentismo en Cuba. Para mí eran los amigos de mi padre que venían a improvisar décimas en casa, ¿no? Entonces a los 4 o 5 años, no había cumplido los 5 años, y a mí me dio por imitar a mi padre y ponerme a improvisar también. Cuenta mi madre, y yo siempre lo cuento porque lo cuenta mi madre, no porque yo me acuerde, así que si es falso la culpable es ella, que un día de lluvia estaba yo en la ventana asomado, y que detrás de mí, en la sala, estaban mi hermana Adriana y mi hermano Raimundo, mis 2 hermanos mayores, estaban jugando, cosas de niños, pero Adriana comenzó a llorar por algo que había hecho mi hermano Raimundo, y que yo me volví en la ventana y dije, la tierra se está mojando, se está humedeciendo el mundo, porque Adriana está llorando por las cosas de Raimundo. Ese fue mi debut en el repentismo. A mi madre no le dio tanta gracia como ustedes, me llevó directamente al psicólogo. Me vistió, me llevó al psicólogo, el psicólogo me remitió al psiquiatra, y el psiquiatra me dijo, llévalo para la casa, que no tiene nada, que los niños lo que va a hacer poeta. Y de ahí vienen entonces más de 40 libros ya, ¿no? Que cuento que incluyen novelas, Sí. Libros de poemas, un método, Para libros de la ensayo. enseñanza de la improvisación, un libro de ensayo. Sí, yo tuve una transición muy corta, muy rápida de la oralidad a la escritura. Empecé a improvisar, que es lo que yo llamo oralitura, literatura oral, improvisación poética. Empecé a improvisar con 5 años, no sabía leer, no sabía escribir, pero ya hacía formas de estrofas. Después supe que era una estrofa barroca, clásica, venía del siglo de oro. Yo lo aprendí como un juego, simplemente era octosílabos y rimas consonantes y 10 versos, y qué divertido, ¿no? Y claro, yo creo que cuando llegué a los 10, 11 años, cuando ya sí sabía escribir y todo, en algún momento tuve que escribir las décimas para cantar en la radio y en la televisión. Y de ahí fue un camino muy corto hacia seguir escribiendo décimas. Y luego la décima, fui un lector precoz de todo, sobre todo del siglo de oro. Me enamoré perdidamente de todo el siglo de oro español, sobre todo de Lope, de Calderón, de Cervantes. Y luego el ejercicio de la imitación que aprendí de Lope, cómo se escribe imitando. Y comencé tempranamente a imitar a los grandes, a los clásicos, y seguí escribiendo. Luego descubrí, fíjate, una cosa rocambolesca que poca gente sabe, porque creo que lo dije en una entrevista hace poco.
A pesar de que mi padre es mi gran inductor hacia la literatura a través del repentismo, mi padre me descubre el mundo de la décima, el mundo de la improvisación, el mundo de la poesía isométrica, clásica, pero mis padres se divorcian cuando yo tengo 11 años y es mi padrastro, el segundo marido de mi madre, quien me inicia en la poesía en verso libre, quien me descubre el mundo del verso libre. Tendría yo entonces 13, 14 años. Y ahí se me abrió todo un horizonte, porque era otra forma de acercarse a la poesía. Y comencé ya a escribir poemas en verso libre, sonetos, todo tipo de estrofas clásicas que me gustaban mucho. Y luego, ya con 16, 17 años, comencé a escribir narrativa. O sea, y toda mi vida he llevado paralelamente el repentismo y la escritura. Y dentro de la escritura, la narrativa y la poesía. Yo en Cuba era más conocido como narrador. Mis primeros premios importantes nacionales en Cuba no eran de poesía ni de repentismo, eran de narrativa. El premio Hemingway, el premio Rogelio Noguera. Mis primeras publicaciones, los 2 primeros libros que publiqué, eran libros de relatos cortos, no de poesía. O sea, la poesía fue lo último que yo publiqué. Y como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Entonces yo he optado por no leer una biografía interminable de Alexis Díaz Pimienta, porque es una persona a la que le brota todo ese conocimiento. Hay un aspecto que el hecho de que tú eres una figura de cultura popular hoy en día, Alexis, y entonces uno siempre te está viendo, como decían ahora, ¿no? Lo está viendo con Sabina, con Jorge Drexler, por ahí te vi con Silvio Rodríguez y tu hermana, y entonces esa parte de alguna forma eclipsa otra dimensión que es muy importante en tu obra, y es el trabajo teórico y de historiador de la décima y del repentismo en Cuba. Ese trabajo tuyo identificando diferentes tendencias, y yo sé que no es el punto de la conversación, pero en 1 minuto, en 2 minutos, ¿cuál es la historia del repentismo en Cuba, man? Mira, el repentismo en Cuba está en la sangre cultural de la nación. La décima y la improvisación de décima están vinculadas a la historia del país desde que hay memoria de la historia del país, ¿no? Ya en Lo cubano en la poesía, Cintio Vitier, uno de los ensayos más hermosos y más profundos y más serios sobre la historia de la poesía cubana, Cintio Vitier ya hablaba de que era difícil vivir en La Habana de 1790 y no tener manía versificadora, no crear versos. Es una isla de poetas, siempre lo ha sido, no ahora, sino siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. Hay una gran tradición poética, y dentro de esa gran tradición poética, la décima y la improvisación siempre han tenido un protagonismo. En décima se contó la toma de La Habana por los ingleses en el siglo XVIII. Se le escribió una carta al rey de España, a la marquesa de Jaruco. Le escribió una carta en décimas, no con la estructura spinelliana, todavía no se había impuesto la estructura spinelliana, con la estructura de la doble quintilla, de la copla real. En décimas se cantó en la Manigua, en la guerra de independencia contra España. Una de las cosas que poca gente sabe, por ejemplo, que cada general de las grandes guerras de independencia, cada general tenía su repentista. Y hay referencias históricas, documentos que hablan de la pasión que tenía Quintín Bandera o Máximo Gómez o Antonio Maceo por los improvisadores que entre batalla y batalla alegraban a la tropa y levantaban la moral con las décimas. En décimas se cantó desde que comenzó la radio en Cuba en 1920, había espacios dedicados a la décima. La televisión cubana comenzó en 1950, y ya en 1952 había un programa dedicado a la improvisación que se llamaba El Guateque de Apolonio, que luego se reconvirtió en Palmas y Cañas, que 60 años después sigue en el aire todos los domingos. En décima se convocó a la guerra contra Machado en el 33, a la guerra contra Batista en el movimiento 26 de julio. En décima se cantó en la Sierra Maestra, décima se ha cantado la Revolución Cubana en el poder, décima se canta en todas partes de Cuba, en ambientes domésticos, en ambientes festivos, en ambientes luctuosos, todo se canta en décima. Tú identificas 2 grandes maestros, ¿los puedes mencionar? El indio Naborí fue el repentista y el decimista más importante de Cuba en el siglo XX, una figura que para mí fue, en lo personal, mi maestro, mi guía, mi referente desde que yo era niño, muy amigo de mi padre, uno de los culpables de que yo empezara desde temprano a amar la dualidad, oralidad y escritura, porque él también fue un hombre, sobre todo él fue un hombre de las 2 vertientes de la creación poética, la oral, improvisada, y la escritural. Y Chanchito Pereira, que fue otro de mis grandes referentes, un repentista de la generación post-naboriana, de la primera promoción post-naboriana, porque la historia del repentismo en Cuba yo la divido en 2 grandes bloques, el bloque pre-naboriano y el post-naboriano, teniendo en cuenta también que la propia época de Naborí, con él como figura principal,
constituye toda una generación con grandes nombres como Francisco Rivero Hernández, como Justo Vega, Adolfo Alfonso, Pablo León, todos grandes improvisadores que marcaron un camino. Yo le contaba a Carlos hoy y a Pedro que el repentismo cubano se separó de la tendencia natural de las formas de improvisación en Iberoamérica al tener una afiliación mucho más literaria, mucho más poética que musical o que teatral, por ejemplo, como si pasa en otras tradiciones. La tradición boricua es muy musical, la tradición mexicana es muy musical, la tradición colombiana incluso es muy musical. La tradición cubana, la música pasó a un segundo plano porque el texto pasó a un preponderante primer plano. Los poetas improvisadores cubanos han querido estar más cerca siempre de la poesía escrita que de la música, bailable o cantable. Mientras que en otras tradiciones incluso la improvisación se baila, ¿no? Nosotros no. Y Naborí fue uno de los grandes culpables, entre comillas, de esa afiliación filopoética. Y este caso, este excepcionalismo de la décima en Cuba, pues lo destaca con respecto a otros países. ¿Por qué? Es un país donde los repentistas, los improvisadores tienen un espacio en la televisión y espacios en la radio, es decir, hay mecanismos de generación de un canon oral. Esa oralitura está viva y está respaldada por esos medios. Y en ese sentido, Alexis es el representante más visible de este repentismo. Yo te conocí, Alexis, hace años en Puerto Rico, en un festival de poesía, y estabas con un poeta de Canarias, ¿no? Con un repentista canario, ¿no? Con Geray Rodríguez, un versador canario maravilloso, gran amigo y gran cómplice. Ha sido durante los últimos 20 años el repentista con el que más he trabajado yo en España. ¿Por qué esa conexión con España, con las Canarias, con Andalucía? El punto cubano, la improvisación de décima está muy vinculado a Canarias. Precisamente allí, en la isla, en Cuba, en los asentamientos canarios es donde más florece, donde se desarrolla este tipo de improvisación, que luego en España se pierde, y cuando regresan los emigrantes canarios a Canarias, llevan la tradición de la décima que ya en Cuba se había sembrado otra vez a las islas. Por eso en Canarias se le llama punto cubano, no se le llama punto canario, se llama punto cubano. La estructura musical es la misma, el acompañamiento instrumental es el mismo, las tonadas con las que se cantan son las mismas. Estamos hablando de una misma tradición en dos espacios geográficos distintos. Y la décima, que como tú la practicas, bueno, tiene versos, octasílabos, y la complejidad de la rima. ¿Cómo el primer verso rima con? Es la estrofa más barroca de la lírica clásica. Es una estructura de 10 versos octosílabos con una estructura rimal de A, B, B, A, C, C, D, D, C. Primero con cuarto y quinto, segundo con tercero, sexto, séptimo y décimo y octavo con noveno. Es muy barroca, es muy compleja, pero no es nada imposible. Cuando la gente lo oye así a priori, piensa que no se puede aprender incluso. Yo he tenido que luchar durante años contra dos conceptos que están enraizados en la mente de los propios improvisadores: el concepto de donosura y el concepto de innatismo. Donosura es que la improvisación es un don divino, que solamente aquellos que están tocados por la varita mágica del Señor pueden improvisar. Y lo otro es que es innato, que se nace improvisador. Si no naces con el gen de la improvisación, no puedes improvisar. Pues a mí me ha tocado una suerte no sé si es suerte o desgracia, la responsabilidad de acabar con ese mito, que es un mito que viene de los conceptos rusonianos, de maravillosamente el elogio al ágrafo, al buen salvaje, como decía, ¿no? De que es capaz de hablar en verso aunque no sepa escribir ni leer, aunque no sepa poner su nombre. Eso es un elogio con doble filo, es más pernicioso que elogioso. ¿Por qué? Porque si tienes voluntad y ganas de improvisar, pero crees que no sabes, que no puedes porque no estás tocado, ni siquiera lo intentas. Pues a mí me tocó crear escuelas de improvisación a partir de esa experiencia personal que yo tuve, de saber que había aprendido a improvisar antes de saber leer y escribir. Mi padre, que fue maestro, murió joven, y yo no pude preguntarle, no pude entrevistarlo, no pude sacarle el misterio de cómo me había enseñado, no creía yo, sigo sin creer en la magia, en la donosura y en el innatismo. Entonces, ¿qué hice yo? Cuando mi hijo mayor tenía la edad que yo tenía cuando empecé a improvisar, cuando mi hijo mayor tenía 4 años y medio, lo tomé a él de conejillo de India y empecé a experimentar con él lo que yo supuse que mi padre había hecho conmigo. Y entonces, durante los grandes apagones del periodo especial en Cuba, año 89, 90, mi hijo nació en el 88,
En el año 91, 92, 93, en Cuba había más horas de apagón que de luz. La noche era cerrada, no había televisión, no había radio, por supuesto no había internet, no había nada. ¿Qué había? Palabras. Había palabras. Y a la luz de una vela, yo comencé con mi hijo Axel, que ahora tiene 30 años, a jugar a las palabras. Y así nació el método para la enseñanza de la improvisación. Empecé a jugar con él, primero con las palabras, las rimas, los sinónimos, y después con la prosodia, con la métrica, con el octosílabo. Y después que el niño dominaba el octosílabo y tenía ya para su pequeño vocabulario un arsenal de rimas con la que poder jugar conmigo, fuimos a la estrofa. Pero no lo llevé directamente a la décima, con una estrofa barroca, complejísima, sino fuimos de menor a mayor. Y lo empecé a enseñar a improvisar cuartetas, redondillas, estrofas de 4 versos. Y en menos de 3 o 4 semanas el niño estaba improvisando redondillas. Yo me acuerdo, nunca se me olvida, y la cuento siempre, que yo le puse un pie forzado. El pie forzado es una de las tradiciones más importantes del repentismo, pero tampoco es un invento de los repentistas actuales. A estos jugaban en los mentideros de Madrid, Lope de Vega, Calderón, tomaban vino y se ponían rimas forzadas y versos forzados para improvisar sonetos y improvisar décimas. Entonces el pie forzado en Cuba es muy tradicional, en Puerto Rico es muy tradicional, en Chile, en todos los países. Y yo le ponía al niño un pie forzado, pero no para que improvisara una décima, sino para que improvisara una redondilla. Y me acuerdo que le puse un pie forzado que decía dentro del escaparate. En Cuba le llamamos escaparate a lo que en España le llaman armario, donde se guarda la ropa. ¿Por qué dentro del escaparate? Porque la improvisación siempre tiene un asidero contextual. Es muy importante a un niño o a un aprendiz adulto darle la posibilidad de asideros contextuales, que el elemento visual sea una fuente de información para el estímulo lingüístico. El niño estaba viendo que el escaparate estaba abierto y yo le dije, dentro del escaparate, ese es el pie forzado, tienes que improvisar una redondilla. Y el niño pensó 3 segundos, 4 segundos, 10 segundos y empezó su redondilla diciendo, yo me como un aguacate. Y yo me empecé a reír también. Dije, bien, ya rimó con un escaparate. En su pequeña cabeza y en el poquito campo léxico que tenía, encontró la rima pertinente. En su capacidad de vocabulario, la única palabra cercana a aguacate a escaparate que tenía era aguacate, porque en la casa había aguacate. Y dice, yo me como un aguacate, perfecto, octosílabo perfecto y la rima aguacate. Segundo verso dice, y me pongo un cinto nuevo. El armario, el escaparate, la ropa, el cinto, todo estaba en el contexto lingüístico y en su capacidad de lenguaje funcional, utilizable. Perfecto. Yo empecé a emocionarme. Ya le faltaba un solo verso, el verso 3. Era el más difícil, porque tiene que redondear la redondilla para crear redundancia. Y el niño dice, yo me como un aguacate y me pongo un cinto nuevo y me voy para Corral Nuevo dentro del escaparate. Claro. Y yo me emocioné hasta las lágrimas porque había improvisado una redondilla surrealista. Había sido un heredero de Tristán Tzara con 4 años. ¿Y por qué hace una redondilla surrealista? Porque el impulso acústico y la necesidad absolutamente psicológica de terminar la estrofa puede más que el raciocinio. 1. 2. ¿Por qué se va a Corral Nuevo? Porque de todos los topónimos posibles en su cabecita de 4 años, solamente conocía un pueblo que se llamaba Corral Nuevo, donde íbamos a veranear la madre y yo. Y lo encontró Corral Nuevo y lo octosilabizó. Y me voy para Corral Nuevo. Hizo una contracción de para volver al octosílabo. Me dio una lección en 10 segundos de una cosa que a mí luego me costó años en secuenciar para convertirlo en un método de enseñanza. O sea, todo eso que el niño hizo en apenas segundos pertenece al capítulo número 2 de mi libro de enseñanza de la improvisación y ahora lo hacen todos los adultos y aprenden a improvisar. Pero, ¿por qué un niño puede aprender a hacer eso de manera intuitiva? Porque ya yo lo había cimentado, por una parte, la consonancia, por otra parte, la prosodia, el método, y le cerré una estructura. No es por ejemplo, una de las cosas que hablábamos hoy con Pedro y contigo, el océano del versolibrismo, que no tiene asideros rítmicos, sino que nos permite, a los que escribimos verso libre, nos permite una libertad, no un libertinaje. Hay un ritmo interior, pero la poesía isométrica, la poesía rimada, la poesía cerrada en sí misma a través de los límites del estrofismo, le permite atarse al andante, ¿no? En el caso, un niño de 4 años que tiene muy pocos asideros lingüísticos, muy poca capacidad vivencial para poder nutrirse, su único elemento nutricional es el lenguaje propio. Y a mí lo que me sorprende de todo esto es la gran cantidad, como pedagogo, la gran cantidad de pensamiento lateral y que se alcanza allí.
Definitivamente es un desarrollo de la inteligencia, de una inteligencia verbal y un pensamiento crítico que está estructurado. Pero déjame cambiar un poquito de tema. Y terminaste escribiendo el Quijote en verso. Sí. Escribió un Quijote en verso. Mira, yo he escrito 40 libros, es verdad. Sí. De todos los libros que yo he escrito, hay 2 libros que no hubiera podido escribir si no hubiera sido repentista. Uno es Teoría de la improvisación poética, que es un ensayo de casi 900 páginas, donde hago un sondeo de lo que pasa en la mente de un improvisador, no solamente en Cuba, sino en todas las tendencias, y el otro es el Quijote en verso. Claro, a mí no se me hubiera ocurrido, ni como repentista, ni como escritor, intentar hacer una versión de Don Quijote. Por supuesto, eso fue una encerrona que me hicieron, fue un encargo del entonces ministro de Cultura de Cuba, Abel Prieto, y la entonces ministra de Cultura de España, Carmen Calvo, cuando se cumplieron 400 años de la primera parte del Quijote. Y fue, digamos, el regalo, el homenaje de Cuba a ese centenario. Yo al principio dije que sí porque estaba borracho. Me había tomado 3 botellas de vino ahí hablando. Y cuando me dijeron, pero tú eres capaz de hacer el Quijote, pues hombre, claro, ¿cómo voy a ser capaz? Yo sí soy capaz. Claro, al otro día cuando pasé la resaca y estaba tranquilo, dije, yo dije que iba a hacer el Quijote, que estoy loco. También luego me habían pedido un Quijote para niños. Normalmente cuando un error gravísimo que se comete, yo he escrito muchos libros para niños, es una de mis pasiones escribir literatura. Premio Casa de las Américas de este año, Premio Casa de las Américas de Literatura Infantil, porque es que lo que se ve no se pregunta. ¿Sí? Pero claro, uno de los grandes errores que se comete en general con la lectura para niños es bajar el listón, quitarle fuelle, ¿no? Edulcorarlo, como si los niños no tuvieran la capacidad de desarrollar una inteligencia, aunque sea a nivel intuitivo, ¿no? Y a mí siempre eso me repateó mucho. Y yo dije, yo voy a hacer un Quijote para niños y para adultos y para cervantistas y para todo el que le guste el Quijote y que lo puedan leer. Entonces no busqué versiones cortas, versiones ya adulteradas para suavizarle el español de la época a los actuales lectores. Me fui al original de Cervantes. Y lo que hice fue ponerle música a la propia prosa de Cervantes. ¿Cómo lo comenzaste entonces? Yo me guié por Cervantes. Yo le decía a Miguel, ya entraba en confianza. Miguel. Sí, yo ya me tomé las confianzas. Miguel, ven acá. En este capítulo, ¿cómo empieza? Entonces, según la primera frase del Quijote, de cada capítulo, yo escogía el método. El primer capítulo empieza con octosílabos, en un lugar de la Mancha. Pues entonces empecé con octosílabos. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero, otro octosílabo, 2 octosílabos. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, un caballero de alto porte y frente ancha, de los de pleito y revancha, de los de adarga y motín, ya no me acuerdo, Rosín. Bueno, y comencé. Entonces, claro, todo el primer capítulo empecé a mover la prosa de Cervantes y a ponerle música. Fue un puzzle. Yo un día hice, por curiosidad intelectual, hice un estudio de texto, hice un estudio de léxico, para ver qué porcentaje había de Cervantes y cuál porcentaje había de Pimienta. En el capítulo 1 solamente, porque el libro es muy largo. Y había un 75% de Cervantes y solamente un 25% de Pimienta. Por lo tanto, yo apenas lo que hice fue mover las piezas para que Miguel siguiera hablando con rima. Y uno de los piropos más hermosos de mi carrera literaria, me han dicho 2 o 3 señoras, y un señor y 2 señoras, que me confesaron que ellos no se habían leído el Quijote original, pero se lo habían leído a través de mi libro. Así es. Bueno, y ustedes ven que Alexis es un virtuoso, como dice Virno, se puede quedar aquí horas y horas dándonos clase de todas estas cosas que él maneja de forma excepcional. Pero, ¿y la poesía? Tienes una, pues aparte de la poesía para infantil, que acabas de ganar este premio, aparte de los libros y de las novelas, tienes una poesía muy seria. Ahora precisamente estabas en el Festival de Poesía de La Guagua aquí en Massachusetts, ¿no? Y veía que te van a traducir un poema sobre la guerra. ¿Qué lugar tiene eso en tu obra, Alexis? Mira, yo he escrito muchos libros de poesía, he publicado muchos libros de poesía, y una de las cosas que pasa es que cada libro es hijo de su madre y su padre, no se parece ninguno. Mis libros son muy distintos entre sí. Yo he traído aquí unas muestras y les digo rapidito. Por ejemplo, este fue el primer libro de poesía que yo publiqué después de haber publicado narrativa. Yo había publicado primero
Wilser y Quexal, un libro de cuentos que había ganado el premio Hemingway, y Los visitantes del sábado, que había sido otro libro premiado. Y no había publicado poesía, me dedicaba al repentismo y escribía poesía, pero no había publicado libro. El primer libro que publiqué fue Cuarto de Mala Música, un poemario del año 95 que ganó un premio internacional en Murcia. Luego publiqué Pasajero de Tránsito, que es otro totalmente distinto. Es un libro marcado por la muerte de mi padre, es un libro oscuro, gris, amargo, escrito en pleno periodo especial, cuando el país estaba cayendo a pedazos y yo me estaba cayendo a pedazos por dentro. Por lo tanto, es un libro de un tono muy oscuro. Sin embargo, es un libro lleno de luz, es un libro de viajes. La literatura de viajes es una literatura que normalmente se hace en prosa, crónicas, reportajes, novelas, cuentos. Yo quería hacer un libro de viajes, yo me he movido, he tenido la suerte de viajar muchísimo. Entonces son los poemas de casi todas las ciudades por las que he pasado. La primera edición es de hace 23 años, esta es la segunda edición. Estos dos libros no se habían reeditado, los reeditamos el año pasado. Siempre dije que este era un libro inconcluso cuando se publicó, porque yo seguiría viajando y seguiría escribiendo, por lo tanto aquí hay el doble de poemas de la edición Príncipe. Este es el último poemario que he publicado en España, El deseo sexual de las estatuas. Es un libro intimista, filosófico, sobre la transitoriedad del hombre, la poca importancia, aunque nos demos tanta importancia, la poca importancia que tenemos en el universo, y irónicamente la vocación de trascendentalidad y permanencia que tenemos precisamente por esa volatilidad vivencial que nos marca. Diario erótico de Robinson Crusoe es el libro que he traído porque no tenía más ejemplares de los otros. Es un libro de décimas. En Cuba hay una gran tradición de publicación de poemarios en formato décima. No tiene nada que ver con la improvisación. De la misma manera que yo puedo en 20 minutos improvisar, no sé, 100 décimas, aquí hay poemas que he tardado 6 meses en terminarlo. La estructura es la décima, pero no el registro en el que se escribe, no el registro en el que se crea. Este libro tiene una larga historia, se publicó una primera parte en Cuba porque ganó un premio de décima escrita que se llamaba Robinson Crusoe vuelve a salvarse. Es toda una metáfora de donde el sexo y el amor se parangonean con el naufragio. Y yo dije cuando publiqué aquel libro que era un libro inconcluso igual y que algún día terminaría el diario. Pues este es el diario terminado de Robinson Crusoe. Son 200 páginas casi de décimas eróticas. Traficantes de Oxígeno es un libro totalmente distinto a todos estos. Este es un libro que está inspirado en las vivencias y en los poemas que supuestamente escribe el personaje secundario de una de mis novelas. Yo publiqué en una novela que se llama Maldita Danza en el año 2002 en Barcelona, y en esa novela hay un personaje secundario que es un poeta maldito, un poeta que escribe sobre las cosas que nadie quiere escribir, sobre los latones de basura, sobre los huecos en las calles, los edificios que se están cayendo, las moscas, las cosas, las tripas de la ciudad, como él dice. Entonces yo lo que hice fue ponerle voz y ponerle libro a ese personaje. Es un trasiego genérico, ¿no? Personaje de ficción que salta a la vida real y escribe un libro, que en su regular de las paradas. Entonces, Haikus del Trópico fue un libro que publiqué antes, un libro de haikus. Cada libro se diferencia muchísimo del otro. Y este poemario que leí en Boston es un libro inédito, recién terminado, que se llama Fotógrafo de Guerra. Y son todos poemas sobre fotografías reales de grandes fotógrafos que han retratado las desgracias que son las guerras. Desde fotos de la Segunda Guerra Mundial hasta fotos actuales de la guerra de Siria. Y siempre he sido un amante de la fotografía. Uno de mis libros, también publicado en España, de poemas, se llama Yo también pude ser Just a Girl. Ya ahí hay un acercamiento a la fotografía como arte. Tengo una novela que se llama La hoja de la yagruma, donde el protagonista es un fotógrafo. Yo soy un gran apasionado de la fotografía. Y entonces en este libro junto dos cosas muy distintas: mi pasión por la fotografía y mi horror por la guerra. Y a través de esas grandes fotos, que son todas fotos que me sacaban de mí, intentar denunciar lo terrible que puede ser una guerra, que siempre estamos pendientes y amenazados de ella en todo el país. Y nos vas a leer algo, creo. Has traído unos poemas para leer. Sí, voy a leer algunos poemas. Vamos a pasar a esa parte, con eso llegamos al repentismo. Sí, vamos a dejar las décimas, pero al final, aunque voy a comenzar leyendo, me hace mucha ilusión leer dos poemas de un libro inédito sobre Nueva York, que se llama Retrato de Nueva York. Yo le contaba a Carlos que yo vine a Nueva York hace 5 años y anduve, caminé, di vueltas solo por Nueva York, como un paria, como un fantasma. No me bajé ninguna aplicación de móvil con mapas, no pedí mapas, guías, no cogí guías turísticas.
me quedaba en casa de una amiga en el Bronx y todos los días cogía el tren, me bajaba en el centro de la ciudad y empezaba a caminar sin rumbo, a que la ciudad me encontrara a mí en vez de yo encontrarla a ella. Y así fui conociendo Nueva York y escribí todo un libro de acercamiento a Nueva York, por supuesto, teniendo como referente el libro de Pepe Hierro, de Cuaderno de Nueva York, y el poeta de Nueva York de Lorca, y el poemario de Juan Ramón Jiménez, y todos aquellos poetas que han pasado por Nueva York. Entonces yo decía, yo no puedo escribir un poemario más sobre Nueva York. Y entonces dije, mi visión de Nueva York tiene que ser a través de la décima. Entonces este es un poemario de Nueva York, todo en décimas, pero no solamente décimas clásicas de estructura spinelliana con los 10 versos octosílabos, sino como este poema que se llama Foto Panorámica de Nueva York, que son décimas con versos en decasílabos, no son décimas ortodoxas, ¿no? Entonces les voy a leer este poema y luego les leo un segundo poema de este libro. Foto Panorámica de Nueva York. Dice, todo el mundo New York mira hacia arriba. Todo el mundo New York quiere tus fotos. Los cuellos estirados, medio rotos, los párpados con ropa deportiva. Yo pensé que tendría alternativa y aquí estoy, uno más, cámara en mano. Intentar ser persona es inhumano. Todos somos de vidrio y de cemento. Un selfie, perversión del movimiento. Otro selfie, bye brother, thanks hermano. Enorme pasarela y desfilamos. Enorme circo de cristal y luces. Cuidado con el otro que te cruces, seguro eres tú mismo y dices, vamos. Los focos y los flashes son los amos y nosotros los bípedos sumisos que dejamos internos compromisos por estar en el álbum de otra gente. La ONU nos contempla indiferente y chocan los excuse me y los permisos. Si la foto es de todos, pon tus versos. Se llama Selfie Poems Poetry Wiki. Mirad, baja por Broadway la Contiki. Mirad, la Warner Bros. Regala almuerzos. Los poetas que narran son conversos. Quien narra sin metáfora es marica. Mirad, qué colorido está el Guernica. Mirad, qué picasiana Sor Citroën. Bob Dylan no le habla a Leonard Cohen. Es New York, Nueva York, todo se explica. Mirad, un rascacielos pide ayuda. Dice que sufre por el mal de altura. Se llama Selfie Poems, qué locura. ¿Y quién nos pega más? ¿Whitman? ¿Neruda? ¿Será que Nueva York es sordomuda y por eso parece tan lejana? Mirad, hay Central Park como en La Habana, Quinta y 42, Quinta y 70, y negros y mulatos. ¿Se dan cuenta? En plagio a otras ciudades, ¿quién nos gana? Las fotos panorámicas son cool. Tienen un no sé qué de Robert Capa. De pronto pasa corda y nos atrapa, pero yo en blanco y negro salgo azul. Cielo de PVC, sol de pladul, paredes de cartón y poliespuma. Ahora está, aquí se traspapeló algo. Sí, falta un fragmento. Ahí lo dejo. Sí, porque... Y también que respira, ¿no? Que respira naturalmente. Sí. Bueno, no sé, a la hora de imprimirlo se me traspapeló. Bueno, para que tengan una muestra, ¿no? Curiosamente este libro que se llama Retrato de Nueva York, que está todo escrito en décimas con distintas, algunos con juegos estructurales como este de la décima decasílaba, termina con un largo poema en verso libre, como si fuera la ruptura final del libro. Se llama Coda prosaica para salir de Nueva York, aún con la certeza de que una vez que se entra en Nueva York, nunca se sale. Y dice, la ciudad de Nueva York no se parece en nada a la ciudad de Nueva York que cada uno lleva dentro cuando llega por primera vez a Nueva York. Es menos Nueva York de lo que dicen, de lo que aparenta, de lo que ella misma piensa tan mal aconsejada. La ciudad de Nueva York ha convertido su insomnio patológico en una fiesta del insomnio. Sobre los cristales de los edificios, millones de siluetas se solapan y giran, ríen con carcajadas transparentes, con rictos burlescos que salpican las nucas de los transeúntes. Nueva York es andrógina, una ciudad sin sexo definido, con escandalosas cicatrices, con síndromes inconfesables, como el miedo a la altura. Nueva York sufre vértigo crónico. Espero que aquí no haya pasado lo mismo.
Por eso cuando miras hacia arriba, descubres que los edificios están tristes, ruegan que subas, posan para que los fotografíes, edificios enfermos de verticalidad, ebrios de humo. Son las 10 de la mañana en Nueva York y hay 18 grados. Con la banda sonora de los claxones y las sirenas policiales, todos bailamos esta ridícula coreografía milimétricamente diseñada por el Chrysler Building, una danza coral con evidente influencia de Pina Bausch y Marina Abramovich, con reminiscencias de Chagall y Kostavi, con la imperceptible estética Disney. Ahora son exactamente las 10:01 con 23 segundos del 18 de noviembre de 2014 en Nueva York y hay 19 grados. Tras escribir 68 palabras ha subido 1 grado la temperatura de Nueva York, lo que demuestra una vez más que los poetas somos los culpables del cambio climático. Verbigracia, hay que apostar por menos poesía o por los epigramas y poemas breves. Estoy jugándome la vida. Queda científicamente demostrado que los poetas beats fueron los grandes culpables del calentamiento del planeta. Kerouac, Bukowski, Ginsberg, Chaplin, Keaton, Andy Warhol, Woody Allen, Bob Dylan, Homer Simpson, Eminem, Mike Tyson. Todos estos poetas de versos largos y estilo sangriento subían 1 grado Celsius cada 68 signos léxicos para hablar con propiedad, 68 como media. El mejor verso de Mike Tyson, por ejemplo, duró 79 signos léxicos capitaneados por la palabra oreja, escrita en los soportes más inimaginables, grafitis sangrantes, hologramas con tímpanos, voces gregorianas diciendo oreja en 25 idiomas, aunque en una frecuencia imperceptible para el ojo humano. Anoten como gazapo técnico que una palabra dicha en voz alta pero imperceptible para el ojo humano no debería incidir en el cómputo de Bignix y por lo tanto no debería dejar rastro en los termómetros. Pero esto es Nueva York, la ciudad que no escucha, la ciudad que no come, es decir, que no fuma, es decir, que no habla, es decir, que no. La ciudad, Nueva York, New York City. Andrógina y burlona, tiene complejo de superioridad, cierto, algo que se comprueba en su mirarnos a todos por encima del hombro, pero no hagamos caso, no hacemos caso. Todos seguimos nuestro desfile de pingüinos felices en un paisaje de mármoles y vidrios con estructura álgida, glacial, ajena, enajenante. Ahora miles de transeúntes pasan frente a mí y me miran con descaro soez, preguntándose qué escribe ese pingüino negro de camisa a cuadros. Millones de otros pingüinos están convencidos de que un pingüino negro que escribe versos en una esquina de Nueva York es sospechoso. Me hacen fotos, mandan mensajes de texto a sus parientes que están en algún punto de la otredad a miles de kilómetros. Hay un pingüino negro, calvo, con la barba entrecana y una camisa a cuadros escribiendo poemas. No lo hacen por maldad, no hay mala fe. La ciudad de Nueva York está continuamente amenazada. En una esquina de Manhattan hay un pingüino negro escribiendo poemas. Y al otro lado del planeta, la lúcida madre, la esposa precavida, el hijo inteligente solo dicen, aléjate. Llegan miles de mensajes de texto a miles de teléfonos móviles con la palabra aléjate. Y en los cintillos luminosos de Times Square, aléjate. Y escrito sobre el vaho de los cristales en las tiendas de Broadway, aléjate. Y en los radiotaxis, sin venir a cuento, se cuela la palabra aléjate. Hay un pingüino negro escribiendo poemas que inciden en la temperatura de Nueva York. Aléjate. Según los últimos estudios encargados por el Rockefeller Center y la Columbia University a los farmacéuticos y a los Boy Scouts, la mezcla de las palabras aléjate, pingüino y negro, en un contexto como este, cine mudo más Starbucks, más iPad, más poesía, ha sido calificada por el FBI y la Organización Mundial de la Salud como una situación de peligro inminente, de alto riesgo, alerta nivel 5. Por eso todos hacen fotos como si fueran las últimas fotos que harán en su vida. Selfies en los que yo aparezco siempre al fondo escribiendo. Todos quieren ser testigos y héroes de este momento histórico. Es el famoso yo lo vi, el emotivo yo estaba ahí de cada uno. Son las 11:03 de la mañana del 18 de noviembre de 2014 en la ciudad de Nueva York y la pantalla que marcaba la temperatura ha muerto. En su lugar, una lata de sopa Campbell saca la lengua al estilo Mick Jagger y sonríe como un emoticono telefónico. Miro a mi alrededor y hay miles de turistas con caras de emoticonos rabiosamente bien logradas. Se alejan, soy incapaz de traducir sus rostros. Se alejan como moscas enamoradas de mariposas de papier maché, se alejan con resaca de individualidad, se alejan en inglés,
se alejan con souvenirs musicales lánguidos y etéreos, se alejan y yo soy incapaz de sonreír mientras los miro. Pobrecitos, tengo ganas de besarlos uno a uno, de leerles esta coda prosaica que habla de todos y los vuelve humanos, demasiado humanos, pero los edificios no se dejan. Pero los edificios no me dejan, el humo no me deja, los hot dogs fabrican una barricada frente a mí y me gritan palabrotas llenas de aceite requemado, me lanzan cortes de manga intraducibles que funcionan como semáforos con un solo color. Entonces yo, fulanito de tal, mengano, esperancejo de todos los nombres y de no sé cuántos apellidos, yo, alias Pituzos, alias el poetizo, alias el padre de, el marido de, el hermano de, el cuñado de, el amigo de, alias aquel negrito que vivía en la calle Otero de San Miguel del Padrón en La Habana, alias aquel negrito que vivía en la calle 241 del Caballo Blanco, alias aquel negrito que vivía en el Callejón Herrera de Luyanó, aquel negrito que vivía en el 9º piso de Infante y Manglar, aquel negrito que vivía en 178 esquina Primera en Playa, aquel negrito que vivía en la calle Dallas 14 Aguadulce Almería, aquel negrito que no vivía en ningún sitio, yo, el pingüino negro con un iPad negro que escribe en una mesa de un anónimo Starbucks de Manhattan, miro cómo se alejan los demás pingüinos con sus caras amarillas y sus gestos de munch, y no hago nada, solo río, escribo y río, bostezo y río, me vuelvo un río de Riverman, de Writer Riverman. Pero en cuanto escribo de Writer Riverman en la pantalla del iPad, dos turistas llamados Federico García Lorca y Juan Ramón Jiménez sueltan la carcajada. Es un snob, dicen a dúo. Es un snob, repiten a Steve Jobs. Es un snob, otro snob, posiblemente el prototipo del snob perfecto. Tomemos sus medidas, dicen. Hagamos una app para reproducir snob en serie. Hagámoslo antes de que lleguen los japoneses o los chinos e intercepten sus rasgos, sus gestos, de jodido Riverman que escribe. Ahora es Bobby McFerrin quien pregunta, ¿y cómo puede convertirse un pingüino en un río y un Riverman en un poeta y un poeta en un pájaro y un pájaro en una máquina de coser y una metáfora en un negro? Todos miran a Bobby McFerrin con desconfianza y responden con sonidos guturales. Scat, 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 scat. Silence. Scat, 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 scat. Desafinadísimos. Silence, 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 stop. Stop, stop, stop. He dicho stop, carajo. Y cierra el iPad, porque me queda 5% de batería. Eco, suspiran algunos aliviados. Buena noticia. La poesía actual depende de Edison, tanto como las cuentas bancarias de Disneylandia, de la pericia, de los ginecólogos. Eco. Pero de Riverman tiene bajo la manga un recurso supremo. Ahora escribe in the mind, inside the mind. Piensa en voz alta, tan acostumbrado a leer en papel que ya es bastante. Bueno, por ahí lo dejo porque es muy y hablando de pensar en voz alta, las décimas, vamos a hacer un poquito de improvisación. Pero la décima no se piensa, ni en voz alta ni en voz baja. Sí, yo le decía a Carlos hoy, hablando con Pedro también, mientras tomábamos algo, que la improvisación es otra cosa, es un cambio de registro total. Cuando yo era joven, la etapa que más improvisaba, desde los 18 años a los 25, yo todos los días salía de mi casa, tomaba una guagua y me iba con un grupo de música a recorrer la provincia de Cuba a Cataputo Guairo. Improvisaba y bebía ron hasta las 2 de la mañana y luego llegaba a mi casa, me duchaba, me cambiaba de ropa y desconectaba al repentista y me ponía a escribir una novela o un libro de ensayo como teoría de la improvisación. Y había algo psicológico en eso que era casi enfermizo, porque era un cambio totalmente de registro. Iba de la poesía rimada, oral, isométrica, a la narrativa, a la ensayística. Eran cosas muy distintas. También con la poesía escrita en verso libre o en otro metro que no sea el de la décima y la hora improvisada, yo siento que es como una especie de clip, de interruptor, que al principio me costaba mucho porque con el paso del tiempo ya es como si hubiera compartimentos estancos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero improvisar ahora aquí un poco, comienzo y digo, bebo un sorbo de agua fría. Bebo un sorbo de agua fría y me imagino que es ron. Así la improvisación me invita a la canturía. Cambio incluso la energía con la que estaba leyendo, con el esfuerzo tremendo del histrión que va al tablado y un poema improvisado así de pronto está haciendo.
La gente empieza a grabar las cosas que yo improviso, no me piden ni permiso, mas no importa. Yo, un juglar, ¿cómo me voy a negar a que la gente me grabe? Si en la cámara te cabe todo lo que estoy diciendo, te lo regalo. No vendo mis poemas. Aunque lave la memoria con la voz, aunque pretenda olvidar la forma de improvisar que no me la ha dado Dios, sino aquel viejo veloz que me engendró, no podría. Porque tanta poesía que llevo por dentro asusta y a mí este riesgo me gusta y regalar la energía. Es arriesgado jugar en el hilo del idioma verbo a verbo y coma a coma como si fuera un juglar. Pero tengo que aceptar el reto de mis amigos y frente a tantos testigos que han venido hoy a observarme, ¿cómo yo voy a negarme? ¿A usted cómo se lo digo? ¿Y qué va a decir mañana mirando esta grabación? Negó la improvisación el poeta de La Habana. No, señora, no, mi hermana, porque entonces perdería el halo que todavía tienen muchos trovadores. Son poetas exteriores. Son como la juglaría, gente que juega a vivir y vive porque ha jugado. Yo, un poeta del pasado con luz en el porvenir. Yo que no quiero escribir a no ser que tenga el viento delante y le escribo un cuento al viento para que un día alguien lea en lejanía todas las cosas que siento. Por eso ahora yo improviso, por eso no pienso nada. La décima improvisada es abstracto compromiso conmigo mismo. ¿Quién hizo esto que yo suelo hacer? Mi padre. O la mujer que fue mujer de mi padre y se convirtió en mi madre después que pude nacer. Por esa misma razón, Carlos Aguasaco, amigo, yo estoy versando contigo, bebiendo agua en vez de ron. Pero si en mi tradición se enteran que bebí agua y que yo apagué mi fragua repentista con licor inocente, ¿qué valor dirán? Y en alguna guagua me mandan para el vedado de vuelta de Nueva York porque un improvisador ha cometido un pecado. Mas yo estoy acostumbrado a esto y ya se dieron cuenta cómo de manera lenta o rápida aquí ahora mismo está haciendo repentismo Alexis Díaz Pimienta. Alexis, yo voy a abusar de Alexis y le voy a pedir que haga un ejercicio que él hace mucho, que hay videos virales de Alexis, pidiéndole al público una palabra que él después incluye. ¿Lo puedes hacer, Alexis? Sí, pero necesito un bolígrafo solamente. Un bolígrafo, alguien tiene una...